Bienvenidos a esta clase, espero se encuentren muy bien. Vamos a ver el concepto de lo que sería corriente eléctrica. Espero sea de mucha ayuda el tutorial. Porfa, dale me gusta. Si eres nuevo y te interesa el contenido, te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Es una medida de la velocidad a la que la carga eléctrica pasa a través de un punto en particular en un circuito. En términos más sencillos, la corriente eléctrica es el movimiento de electrones o iones en un circuito cerrado, que generalmente resulta de la presencia de una diferencia de tensión a lo largo del circuito. Cuando hablo de diferencia de tensión me refiero al voltaje, es un tema que tratamos en algún video anterior del curso, vas a encontrarlo en la lista de reproducción que te dejo fijada en la descripción del video o también en el link del video de lo que sería definición de voltaje por si te interesa. Bueno, volviendo al tema, existen dos tipos de corriente, de lo que sería la corriente continua o corriente en DC y la corriente alterna. Estos son, digamos que, otro tema que ya vamos a tratar más adelante. Existe también lo que sería la teoría del flujo de electrones versus la corriente convencional. Es algo pues que vamos a ver entonces más adelante. Ahora simplemente en este video simplemente vamos a tratar lo que sería el concepto de la corriente eléctrica. Digamos que la mejor manera de imaginar la corriente fluyendo en un circuito es imaginando el flujo de líquido dentro de una tubería. Desde un punto más alto a un punto más bajo. El líquido representa la corriente y la diferencia de alturas de los extremos de la tubería representa la diferencia de potencial que hace que la corriente fluya. Es decir, aquí tenemos lo que sería en este dibujito como una especie de tanque, el cual imaginemos que tiene un líquido almacenado en el cual pues en el momento en el que se abra una llave que tengas tú acá, simplemente entonces pues va a fluir agua que deriva hacia la vivienda. Entonces es ahí donde digamos hacemos como esa analogía, el cual vamos a tener que a mayor cantidad de líquido que tengan en ese tanque, a mayor altura esté, o digamos que entre más grande sea el tanque, pues vamos a tener entonces más presión, es decir, más voltaje a la hora de, digamos, como de empujar ese líquido, ese fluido que va hacia la vivienda. Los materiales que permiten fácilmente que los electrones se desplacen de un lugar a otro se denominan conductores. Estos materiales facilitan el paso de la carga eléctrica a través de ellos porque los electrones pueden moverse libremente. Cuando los electrones se mueven a través de un conductor se crea la corriente eléctrica. Acá tengo entonces esta imagen en la cual tenemos un tipo de conductor muy, digamos, como el más normal dentro de la electricidad, que sería el cobre. Existen otros tipos de conductores, sería también como el hierro, la plata, el oro, el agua salada, también el cuerpo humano, en la cual pues digamos puede haber fluido de flujo de electrones. Por otro lado, los aislantes son materiales que no permiten que los electrones se muevan libremente. Esto significa que la carga eléctrica no puede fluir fácilmente a través de ellos. Por este motivo, la carga suele permanecer fija y no se reparte uniformemente por la superficie de un aislante. Es por eso que el cobre, digamos aquí estas tres cables de cobre que tenemos en la imagen, tienen un recubrimiento el cual es el aislante. Esto digamos que no permite entonces que esos electrones pues tengan, digamos, o permitan más bien que se repartan uniformemente. Aquí digamos que podría ser un breve ejemplo, el cual los electrones se encuentran pues digamos dentro de ese material, dentro de ese tipo de conductor que sería el cobre, y el cual aquí tendríamos entonces cómo estarían esos electrones, es decir, sin movimiento, no hay
no hay corriente y aquí habría entonces ya estaría fluyendo o habría un desplazamiento de esos electrones porque estaríamos entonces ya con corriente dentro del circuito. Bueno, para poder utilizar la electricidad y que funcionen los dispositivos, pues vamos a necesitar que muchos electrones fluyan en la misma dirección a lo largo de un circuito. Conectamos entonces componentes de carga que al fluir electrones a través de ellos se activan. Para esto también es necesario forzar esos electrones a que fluyan por el circuito aplicando voltaje, que es como la fuerza de empuje, como dijimos ahorita en la imagen que vimos. Bueno, en el video anterior recuerdo que hicimos esa analogía donde explicamos con ejemplos también de una tubería, de que el voltaje sería como la presión dentro de esa tubería en la que fluye agua. Cuanta más presión se tenga, mayor agua fluye. Cuanto más voltaje tenemos en un circuito, mayor electrones pues van a fluir. Bueno, podemos medir la presión sin que fluya el agua y podemos medir el voltaje sin que fluya la corriente, pero no podemos medir cuánta agua está fluyendo si no hay agua fluyendo. Es decir, no podemos medir corriente eléctrica si no hay electrones fluyendo. Bueno, entonces acá en Tinkercad vamos a buscar acá, vamos a poner acá esta pila, vamos a agregar acá, bueno, vamos a darle esto que sean todos los componentes para poder agregar esta bombilla. Recuerden que una vez seleccionado el componente que esté dentro del área de diseño, lo podemos girar. Vamos a dejarlo como ahí en esta parte. A ver, aquí. Y vamos entonces a conectar esto. Aquí tenemos entonces una bombilla, está conectada a una batería. Esta batería nos está entregando 9 voltios. Es decir, en el momento acá en el que debemos iniciar simulación, va a haber un flujo de electrones, es decir, de corriente eléctrica, la cual pues nos va a permitir encender esta bombilla. Bien, entonces para poder nosotros medir cuánta corriente de consumo o cuánto es la corriente que fluye por este circuito que tenemos acá, este pequeño circuito, vamos a necesitar entonces, vamos a utilizar acá este multímetro, el cual aquí nos permite entonces hacer la medición, ya sea en voltaje, resistencia o amperaje. Lo vamos a dejar así en amperaje. Cuando nos referimos al flujo de electrones como corriente, medimos la corriente en la unidad de amperes o de amperios y que se representa con una A mayúscula aquí. Entonces vamos a seleccionar ese modo que sea de amperaje. Vamos entonces a tener que interrumpir acá esta línea para poder realizar esa medición. Esto si utilizamos un multímetro. En la vida real pues también dentro del campo de la electricidad se utiliza otro dispositivo que se llama pinza amperimétrica, la cual digamos nos permite como abrazar la línea conductora de corriente y digamos que capta ese campo magnético que genera ese conductor en el momento en el que está fluyendo pues electrones por él y convierte esa magnitud física en un valor digital, el cual pues vamos a poder observar en la pantallita del display de la pinza amperimétrica. O sea, no hay necesidad de hacer un corte como lo estamos haciendo acá, es decir, de interrumpir una línea para poder hacer esa medición. Aquí utilizando el multímetro, pues sí debemos hacerlo de esa forma. Bueno, aquí nos pone esto entonces en valor negativo. Vamos a eliminar esta línea y para que digamos nos muestre como la medición correcta, vamos aquí nuevamente a conectar, vamos a interrumpir entonces lo que sería esta línea positiva de la batería. Vamos aquí a iniciar la simulación. Entonces aquí podemos observar cuál es la corriente de consumo, la corriente que encontramos que circula acá en este circuito, que va a ser de 182 miliamperios. Esta sería entonces como la medición, el valor que nos arroja este circuito. Voy a agregar acá esta pila
Vamos a correr esta un poco, vamos a girarla. Bueno, esto me da la vuelta entera. Bueno, voy a buscar nuevamente entonces esta bombilla. Vamos a conectarla. Cuando hablamos entonces de diferencia de potencial, vamos a ver qué es la fuerza de empuje en la cual va a permitir que fluyan muchos más electrones y de esa forma nos permita, digamos en este caso, poder iluminar esta bombilla, es decir, que sea más incandescente. Aquí podemos observar cómo esta bombilla que está conectada a una batería de 9 voltios, pues se va a iluminar más con respecto a esta que sería de 1. Bueno, la tenemos al revés, pero sería una pilita de 1.5 voltios. Entonces, como nos entrega menos voltaje, pues vamos a tener aquí menos iluminación. Y si realizamos acá, si hacemos también aquí como la medición, vamos a eliminar. Aquí, bueno, vamos nuevamente a conectar. Aquí vamos a ver entonces que esto tiene un consumo de 182 miliamperios, pero observamos entonces también cómo está iluminada esa bombilla. Si realizamos acá la medición en esta otra bombilla, nuevamente pues aquí vamos a interrumpir la línea. Aquí vamos a ver entonces cómo esta bombilla tiene aquí lo que sería un consumo de corriente de 30.9 miliamperios, es decir, mucho menos. Es debido pues obviamente a la fuerza de empuje, es decir, al voltaje que nos entrega esta fuente, es decir, esta pila. Bueno, hasta aquí entonces este video, el cual pues sería pues como el concepto de corriente eléctrica. En videos más adelante pues vamos a abordar el tema de lo que sería la corriente en DC, corriente alterna, lo que les decía de la teoría del flujo de electrones y de la corriente convencional. Vamos a hacer también algunos ejemplos prácticos, simplemente es pues como para que tengan en cuenta de lo que sería el concepto de la corriente eléctrica.